Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku y Mob se conocían? O, 100% héroe. O su traducción al español 100% héroe. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Cisco de Soto. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 25. Cambio. Ahora que el Esper podía unirse a la lucha, extendió la mano hacia adelante, pero al hacerlo, sintió un dolor agudo en el hombro izquierdo. Shigeo dedicó tanto tiempo a activar sus poderes que eso le ayudó a ignorar el dolor, pero ahora comenzaba a volver. No, tenía que seguir luchando. El dolor no era excusa para quedarse al margen. Mientras el asesino de héroes cortaba la pierna de Midoriya y se tragaba la sangre, esquivó otra ráfaga de fuego, pero al hacerlo, empezó a sentir que su cuerpo se tensaba. Algo lo retenía. Miró hacia adelante y vio a Kageyama con el brazo extendido y un aura a su alrededor. Así que has recuperado parte de tu poder, dijo el villano. Bueno, el asesino de héroes concentró su fuerza para vencer el control del Esper y, con un esfuerzo moderado, se liberó del poder psíquico de Shigeo, sorprendiendo a todos los presentes. Vas a necesitar más poder que eso para detenerme. Stein esquivó otro disparo de fuego de Todoroki mientras el Esper gruñía con más frustración. Una vez que Todoroki terminó su ataque de fuego y lanzó una descarga de hielo, Kageyama pasó a la ofensiva. Se abalanzó e intentó asestarle un golpe en la mejilla al villano, pero Stein lo esquivó fácilmente. También has aumentado tu velocidad, pero aún no es suficiente, y tus movimientos siguen siendo demasiado predecibles. El villano atacó al Esper con otra pequeña espada, cortándole el brazo derecho y provocando que Shigeo volviera a gritar de dolor. Shoto invocó otra descarga de hielo, pero Stein evitó el ataque. El asesino de héroes se preparó para llevarse la pequeña espada a la boca, pero Shigeo usó su telequinesis para apartarla de su mano y estrellarla contra la pared. Los labios de Stein se curvaron hacia abajo. Así que el niño también podía mover objetos con la mente. Entendía por qué este niño dependía tanto de su don si podía usarlo de tantas maneras. Eso haría la pelea más difícil de lo previsto. Mientras esto sucedía, las lágrimas en los ojos de Ida comenzaron a crecer mientras veía a sus amigos continuar luchando contra el asesino de héroes. Tienes que correr, dijo Ida con una voz suplicante que era apenas un susurro. El adolescente con dos dones gruñó. Quieres enorgullecer a tu hermano, ¿verdad? Entonces levántate y sé ingenium. Conviértete en el héroe que él quería que fueras. Esta declaración impactó profundamente a Tenya, quien ya no pudo contener las lágrimas. Viendo a sus amigos seguir luchando por él, sangrando por él, arriesgando sus vidas por su seguridad, ¿y qué hizo? Estaba sentado en el suelo porque, imprudentemente, persiguió a Stein solo, queriendo usar el nombre de su hermano para vengarse del hombre que lo lastimó. Estaba demasiado concentrado en ejecutar su venganza como para ayudar a alguien más. Entonces, se dio cuenta de la veracidad de las palabras de Stein. Estos tres eran diferentes a él. Tenya no era nada comparado con ninguno de ellos. Aún así, eso no significaba que se quedaría de brazos cruzados. Estos pensamientos rondaban la mente del adolescente mientras Shigeo y Shoto combatían al asesino de héroes. El Esper lidiaba con el creciente dolor de sus heridas superficiales mientras su amigo seguía lanzando sus ataques de fuego y hielo. También intentaba reunir aún más energía si podía, concluyendo que necesitaba más poder para vencer al asesino de héroes. Intentó usar sus emociones como combustible de nuevo, con su aura rodeándolo. 10%. Shigeo sintió que esta era la máxima energía que su poder psíquico podía ofrecerle, pero con suerte, sería suficiente. El asesino de héroes se abalanzó sobre el Esper, pero Mob levantó la mano y lo inmovilizó.
Stein sintió que el poder que lo rodeaba era más intenso que antes. Shigeo continuó con su ataque y procedió a estrellar al villano contra la pared. Stein dejó escapar un pequeño grito de dolor, pero Mob repitió la acción, golpeándolo contra dos paredes, de modo que chocó contra ellas 4 veces. ¡Maldición! Gritó Stein con una fiereza aterradora, y usó toda su fuerza para liberarse del agarre del Esper. En cuanto lo hizo, pateó a Mob en el estómago con tanta fuerza que tosió sangre y lo envió volando varios metros hacia atrás, pero Shigeo usó su telequinesis para detenerse. Stein comprendió ahora que tenía que centrar sus esfuerzos en él para sacar a este chico de esta pelea, y sabía exactamente cómo hacerlo. El asesino de héroes corrió hacia adelante a toda velocidad, sorprendiendo momentáneamente a los adolescentes Shoto y Shigeo. Al acercarse, se hizo evidente que Stein tenía como objetivo a Kageyama, así que el Esper desplegó su aura y se preparó para detenerlo de nuevo con su telequinesis. Pero entonces, Stein realizó un movimiento inesperado al lanzarle un cuchillo a Todoroki. Shigeo vio que el cuchillo apuntaba a la cabeza de su amigo, así que extendió la mano y lo detuvo con su telequinesis. Por desgracia, esta fue precisamente la reacción que Stein había anticipado. Mientras Shigeo estaba distraído con el cuchillo, el villano avanzó con su espada e intentó amputarle el brazo al Esper. «Kageyama», gritó Izuku. Desafortunadamente para el asesino de héroes, el tiempo límite de Ida finalmente se agotó y pudo volver a moverse. Había abandonado su deseo de vengarse del atacante de su hermano. Ahora, el adolescente estaba lleno de una nueva determinación. Mantenerse firme y defender a sus amigos de este villano, hacer honor al nombre de su hermano y portar el título de Ingenium con orgullo. Recipro Burst. Tenja usó su asombrosa velocidad para salvar a Mob y reaccionó más rápido que Shoto. Partió la espada por la mitad antes de proseguir con una poderosa patada lateral, enviando al villano varios metros atrás. Así que tú también eres libre, dijo Todoroki. Supongo que su don no es tan asombroso como pensaba. Todoroki, mi gorilla, Kageyama, esto no tiene nada que ver con ustedes. Me disculpo. Vamos, Ida, ¿esto otra vez?, dijo el Esper. Estoy bien, pero no dejaré que ustedes tres derramen más sangre por mí. Ida levantó la cabeza para mirar a sus amigos, y Shigeo pudo ver algo diferente en él. La furia ardiente que había visto antes en sus ojos se había desvanecido, tal como Mob esperaba, y ahora Ida estaba listo para plantar cara y luchar junto a sus amigos. Sin embargo, el asesino de héroes no se dejó deslumbrar ni convencer por las acciones de Ida ni por su repentino cambio de opinión. De nada sirve fingir que eres un héroe ahora. La verdadera naturaleza de una persona no cambia en cuestión de minutos. Nunca serás más que un impostor que prioriza sus propios deseos. Eres la enfermedad que ha infectado a la sociedad y arruinado el nombre de héroe. Alguien debe darte una lección. Te equivocas. ¿Ves la misma mirada de odio ardiente en sus ojos? Porque yo no. Mira, puede que sea cierto que lo que hizo Ida no estuvo bien. No debería haber ignorado al otro héroe en apuros, pero los tres le ayudamos a verlo. Nuestras palabras y acciones le recordaron la persona que él y su hermano querían que fuera. Gracias a eso, Ida pudo superar su deseo de venganza y pudo cambiar. Así es como debemos intentar cambiar la sociedad. Si nos esforzamos por encontrar a quienes van por el mal camino, podemos ayudar a encaminarlos hacia el correcto. El cuerpo del asesino de héroes empezó a temblar de indignación, apretando con más fuerza su espada rota. Cállate, niño. No digas ni una palabra más. La prueba de que el cambio es posible está justo frente a ti, así que ¿por qué no la aceptas? ¿Por qué no crees que la gente puede cambiar? Porque ya he perdido el tiempo tratando de cambiar a los demás. La feroz voz del asesino de héroes resonó por el callejón, y los adolescentes guardaron silencio. De niño, la persona que más me impactó fue Olmigt. Vi a este hombre, el brillante símbolo de la paz, que usó su poder para inaugurar una era de paz, cuyo único interés era el bienestar de los ciudadanos. Quería ser un héroe como él, así que me matriculé en una escuela privada para héroes. Cuando fui, me emocioné, con la esperanza de ver a otras personas con ideas afines y con la misma convicción que yo, pero estaba muy equivocado. Todos los estudiantes matriculados solo buscaban el dinero y la gloria de ser un héroe. Nadie quería ayudar a la sociedad. Me disgustó lo que vi, así que dejé la escuela y me lancé a la calle. Intenté que la gente comprendiera que un héroe actúa solo por el bien de los demás y que quienes se apropian de ese título solo pensando en sí mismos están equivocados.
El asesino de héroes apretó los puños y bajó la mirada. Pero no logré nada. No cambié a nadie. Fue entonces cuando comprendí que las palabras eran fútiles, que la sociedad solo vería sus errores a través de las acciones, para eliminar a los falsos héroes que han infectado a la sociedad con su egoísmo e hipocresía. El asesino de héroes miró a Mob a los ojos y sintió una creciente intensidad en torno a Stein. No comprendes el egoísmo y la codicia que se arraigan en el corazón humano. Hay pocos héroes dignos, como tú y tus dos amigos, que se han ganado ese título con abnegación y nobleza. Pero esta sociedad está plagada de demasiados hipócritas que la corrompen y arruinan el nombre de héroe. Por eso continuaré mi purga. La intensidad del aura de Stein aumentó, y su voz se hizo más fuerte, su odio cada vez más evidente. No descansaré hasta que la palabra héroe sea reclamada, y lucharé contra todos los héroes que sean necesarios para lograrlo. El único hombre que tiene permiso para detenerme es Olmigt. Él es digno. Todos los adolescentes se quedaron paralizados por un instante, abrumados por el aura del villano. El primero en recuperarse del shock fue Mob, quien había asimilado todo lo que decía el asesino de héroes. Stein actuaba así porque creía de verdad que las palabras eran inútiles, que no había otra forma de cambiar la sociedad y que quienes consideraban malvados eran irredimibles. Pero no era cierto. Kageyama sí entendía el egoísmo del corazón humano. Pero a pesar de eso, había habido tanta gente a la que Kageyama había logrado cambiar, que parecían no tener remedio. Incluso Toichiro Suzuki, la persona más egoísta y depravada que había conocido, había logrado cambiar al final. Y Kageyama no era el santo que Stein creía. El tiempo que pasó en el mundo de Mogami le mostró a Mob en quién podría haberse convertido y cuánto necesitaba que otros lo ayudaran a ser una buena persona. Si tan solo hubiera una manera de mostrárselo. Lo tengo. El Esper sintió que se le encendía la cabeza y sacó a sus dos amigos de su estado de congelación. Chicos, creo que tengo un ataque que va a resolver el problema. Todoroki e Ida tardaron unos segundos en recuperar la voz. ¿En serio?, preguntó Todoroki. Sí, pero necesitaré tiempo para cargarlo. ¿Cuánto tiempo necesitas?, preguntó Ida. 20, quizá 30 segundos. Sé que es un riesgo, pero tienes que confiar en mí. El asesino de héroes corrió hacia los tres adolescentes, pero Todoroki disparó otra ráfaga de llamas contra el asesino de héroes, obligándolo a saltar y esquivar. Está bien, haremos lo que podamos, respondió Todoroki, pero date prisa. Shoto no necesitó repetirlo dos veces. La energía de Shigeo lo envolvió, aunque se canalizó hacia su palma. Los adolescentes creyeron que Kageyama estaba preparando un ataque final, usando toda su energía para asestar el golpe final al asesino de héroes, pero se equivocaban. Sin que ellos lo supieran, Kageyama estaba impregnando este ataque con sus recuerdos. El Esper se había dado cuenta de que la única forma en que Stein podría entender de qué hablaba Mob era si lo veía con sus propios ojos. Si pudiera ver lo que había pasado, ver a la gente que Mob había cambiado y cómo otros lo habían cambiado, entonces lo entendería. Shigeo sabía que era un riesgo considerable. Hacerlo podría significar exponer la verdad sobre Mob a este villano y posiblemente también a sus otros amigos, y existía la posibilidad de que Stein no creyera las visiones que tenía, pero el Esper sabía que no tenía otra opción. Para Shigeo, cambiar a alguien era más importante que guardar su secreto. Si existía la más mínima posibilidad de que Kageyama pudiera hacer algo para cambiar al asesino de héroes, lo aprovecharía sin dudarlo. Todoroki continuó con sus ataques de hielo y fuego, logrando detener al asesino de héroes. Ida intentó volver a la acción y defender a Shigeo, pero sus motores no obedecían sus órdenes. ¿Será por la patada que acaba de conectar? ¿Rompió el radiador? Estás estorbando. El asesino de héroes le lanzó uno de sus cuchillos a Kageyama, quien estaba demasiado concentrado en canalizar su energía como para detenerlo, pero Ida saltó frente al psíquico, bloqueando el cuchillo con el brazo. ¿Por qué no te quedas abajo? Stein lanzó otro cuchillo, pero Ida lo detuvo de nuevo con el brazo. Gracias, Ida. Está listo. El asesino de héroes saltó al suelo, en guardia, pues sabía que el ataque final de este niño probablemente sería el golpe de gracia. Shigeo se abalanzó hacia adelante, con la bola de energía arcoíris girando brillantemente en su mano. Nunca aprendes, ¿verdad?, dijo el villano, creyendo que el Esper repetía su mismo patrón básico de ataque. Pero Shigeo había aprendido la lección. A pocos metros de Stein, Mob hizo un movimiento repentino hacia un lado. El asesino de héroes se quedó sin aliento, al igual que todos los demás en el callejón.
Shigeo usó su telequinesis para moverse rápida e impredeciblemente, imitando los movimientos de Anazawa durante su primer combate. La mayor velocidad que trajo consigo el poder de Shigeo y sus nuevos movimientos tomó a Stein por sorpresa, dándole a Mod justo la oportunidad que necesitaba. El psíquico se abalanzó sobre el asesino de héroes y desató la energía a quemarropa. La bola de energía estalló en un destello brillante de colores del arco iris al rodear la cabeza del villano. De repente, la escena frente al asesino de héroes desapareció. Todos los héroes con los que había estado luchando habían desaparecido. En su lugar, había una escuela. Múltiples adolescentes musculosos vestían uniformes de gimnasia y se paraban sobre los cuerpos inconscientes de docenas de estudiantes. El enemigo arqueó las cejas al ver a Kageyama de pie a un lado, atado con cuerdas, pero lo más peculiar era la bola de energía que flotaba junto a él. Stein no entendía lo que veía. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué se desarrollaba ese escenario ante él y qué significaba? ¿Era obra de Kageyama? Por lo que veía, Kageyama parecía un poco más joven, más bajo y menos corpulento que ahora. ¿Era esto un recuerdo? Ahora el asesino de héroes lo entendía. Esa bola de energía no estaba destinada a un ataque final contra Stein. La había infundido con recuerdos para intentar mostrarle algo. ¿Pero qué? ¿Acaso el niño creía que podía mostrarle algo que pudiera cambiar su convicción? Bueno, si le estaban mostrando esto, el asesino de héroes decidió observar todo lo posible para averiguar qué estaba pasando. Como Kageyama estaba atado, Stein supuso que lo habían capturado. Como vestía la misma ropa que los otros adolescentes musculosos, dedujo que habían venido a rescatarlo. Uno de los estudiantes de secundaria golpeados habló de contactar a alguien llamado Anazawa, y detrás del grupo de adolescentes musculosos apareció un adolescente rubio. ¿Era ese niño su líder? Este nuevo chico se burlaba de todos los presentes mientras afirmaba su autoridad en la escuela. El otro estudiante de secundaria se reía y presumía de su líder en la sombra, Teruki Anazawa, aunque el adolescente rubio demostró ser bastante despiadado, pues no toleraba las fallas de su subordinado y lo golpeaba. El asesino de héroes quedó impresionado por su velocidad de movimiento, y los otros 5 adolescentes creyeron que se había teletransportado. Los musculosos adolescentes intentaron irse y regresar a su entrenamiento, pero Anazawa les devolvió la mirada con ojos gélidos y declaró que no se irían a menos que él lo dijera. El asesino de héroes se burló. Era un ingrato pomposo y santurrón que tenía una férrea superioridad sobre los de esta escuela secundaria. Los 5 adolescentes rodearon a Anazawa mientras este monologaba sobre ser la estrella, pero entonces, el adolescente señaló el callejón y ordenó que alguien saliera. Efectivamente, había otro estudiante de secundaria escondido en la esquina. Anazawa se encargó fácilmente de sus oponentes, usando una especie de impulso telequinético para volarlos a todos, mientras que lo lanzó hacia atrás de un solo golpe. Su don parecía bastante poderoso. Stein esperaba que los demás adolescentes desataran sus dones, pero por alguna razón, intentaron luchar con los puños. Más extraño aún fue cómo los musculosos adolescentes asumieron que habían sido derrotados porque Anazawa tenía una musculatura única. ¿Acaso no podían distinguir que se trataba de un don? Teruki los aplastó de nuevo y aguantó los golpes del otro estudiante de secundaria como si nada. Con todos ellos en el suelo, solo quedó Kageyama, quien seguía atado. No deberías usarlos contra la gente, dijo Kageyama. ¿De qué estás hablando? Me refiero a tus poderes psíquicos. Kageyama usó su telequinesis para deshacer las ataduras que lo rodeaban. Los que les has estado dando. Nunca deberías usarlos para pelear. Al ver el poder de Kageyama, Anazawa se quedó boquiabierto y abrió los ojos como platos. Esto solo confundió aún más a Stein. ¿Por qué se sobresaltó tanto este adolescente? Tener un don era algo común en esta sociedad, así que no debería haberle importado tanto a Anazawa. ¡Qué sorpresa! Supongo que hay otros espers de secundaria además de ti, Shigeo. Aunque parece que también se sorprende de encontrar uno. La bola de energía habló, aunque Stein no entendía lo que decía. Esa cosa llamaba espers a Kageyama y Anazawa en lugar de solo usuarios de don, y por lo que sonaba, tener poderes era una rareza. ¿Pero por qué? ¿Acaso, Kageyama venía de un lugar donde la gente no había manifestado dones, excepto ellos? Pero eso seguía sin tener sentido, ya que era uno de los pocos con un don. Más del 80% de la población tenía un don, así que un lugar así sería realmente fuera de lo común.
A pesar de todo, Anazawa intentó rápidamente demostrar su superioridad y atacó a Mok con el mismo ataque que había usado antes. Sin embargo, Kageyama no sufrió daño, lo que sorprendió a Anazawa. Aunque Anazawa había iniciado el combate, Mok no quiso continuarlo y le ofreció una mano amiga. El adolescente rubio retrocedió al instante y se movió usando su don. Esos movimientos se parecían mucho a los que Kageyama había usado antes de golpearlo con su ataque de energía. La masa de energía, o el fantasma que acechaba a Mok, como él lo había descrito, insistió en que Kageyama tomara represalias y se defendiera, pero este se negó, alegando que no podía usar sus poderes para herir a otros. Sin embargo, Shigeo se negó, citando la filosofía de no violencia de su maestro. Anazawa continuó su ataque, lanzando a Kageyama como un muñeco de trapo, pero este seguía sin hacer nada para defenderse. Mientras tanto, Anazawa seguía monologando sobre sí mismo, llegando incluso a decir que el mundo giraba a su alrededor. Stein puso los ojos en blanco. ¡Qué arrogancia tan increíble! Pero entonces, Oyuelo intervino, intentando terminar la pelea de Kageyama, ya que este se negaba, pero Anazawa eliminó fácilmente al espíritu con un solo golpe de su mano. Al principio, Kageyama pareció algo entristecido, pero pareció superarlo rápidamente. Anazawa continuó su ataque, usando multitud de ataques diferentes y lanzándolo por toda la escuela. Teruki lanzó una ráfaga de cuchillos, pero uno rebotó en el escudo de Shigeo, cortándole la parte superior del cabello. La furia de Teruki se desbordó y usó su poder psíquico para canalizarla hacia su corbata, creando una espada improvisada con la que golpear a Kageyama. Mientras lo hacía, repitió su discurso autoglorificador, llamándose el elegido de este mundo, el repugnante Stein. Mok no entendía por qué Anazawa tenía tanta confianza en sí mismo, pero mientras el adolescente rubio hablaba, el pelirroja hizo un comentario bastante profundo, explicando que Anazawa no tenía confianza en sí mismo, que temía ser un don nadie sin sus poderes psíquicos. Teruki rechazó con vehemencia esta afirmación y, de hecho, se abalanzó sobre Kageyama, estrangulándolo. Los ojos de Stein se abrieron de par en par. Teruki estaba haciendo todo lo posible para que Shigeo usara sus habilidades psíquicas. Shigeo ya tenía que ceder. Tenía que tener claro que terminar esto pacíficamente no era una opción, y Anazawa no se detendría a menos que él respondiera con sus poderes psíquicos. El asesino de héroes vio la mano derecha de Shigeo brillar de energía, esperando que el Esper contraatacara, pero en lugar de un ataque psíquico, todo lo que recibió fue un puñetazo ligero y patético, sin energía. Stein estaba desconcertado. Incluso mientras lo asfixiaban, aún tenía una convicción increíblemente fuerte, más fuerte de lo que jamás hubiera imaginado, y Stein estaba muy impresionado. Aún así, eso no sería suficiente, porque Anazawa no estaría satisfecho con esto. Esto terminaría con un ganador y un perdedor. ¿No lo entiendes? La gente no cambia tan fácilmente, dijo Anazawa, imitando los pensamientos del asesino de héroes. Déjalo ya. Usa tus poderes psíquicos. Si no, voy a... El escenario se oscureció, y cuando regresó, apareció una imagen inquietante. Arrodillado en el suelo, Kageyama se encontraba en medio de la destrucción de toda la escuela secundaria. Stein suspiró para sus adentros. Así que había terminado tal como lo había anticipado, con un ganador y un perdedor. ¿Pero por qué Shigeo no le mostró lo que había sucedido? ¿Por qué cortó esa parte? Más aún, ¿por qué eligió destruir toda la escuela en el proceso? Eso simplemente parecía un daño innecesario, y Shigeo no parecía alguien que haría eso, a menos que tuviera una profunda ira contenida que estallara. ¿Eligió cortar esa parte porque le avergonzaba haber perdido el control de sus emociones de esa manera? Esa parecía la conclusión más lógica para el asesino de héroes al ver las lágrimas correr por el rostro de Shigeo. Stein vio los escombros que descendían del cielo y observó cómo Shigeo usaba sus poderes para reconstruir la escuela y reparar el daño causado. Al hacerlo, Anazawa reapareció, pero su ropa estaba destrozada. Anazawa, lo siento por ti. Espera, Kageyama. El asesino de héroes notó que la mirada feroz y santurrona de sus ojos había desaparecido. Lamento mucho haberte ofendido tanto. Los demás adolescentes inconscientes que los musculosos habían derrotado despertaron y, al ver a Anazawa, huyeron para evitar correr la misma suerte. Esos tipos. Ya lo viste, Kageyama. Es justo como dijiste. Si nos quitan los poderes psíquicos, no somos más que personas normales. El asesino de héroes jadeó, ligeramente sorprendido. Ahora entendía por qué Kageyama le había mostrado ese recuerdo. Para demostrar cómo había cambiado Anazawa.
Pero el asesino de héroes se burló rápidamente. Si esto era todo lo que el Esper tenía para mostrarle, Stein no estaba impresionado. Dio la casualidad de que varios recuerdos más le seguían. La escena cambió de nuevo. Ahora, el adolescente de pelo redondo se encontraba entre una multitud de personas, cada una con apariencias muy distintas y extrañas. Junto a Shigeo había un hombre con traje y cabello naranja, pero lo más sorprendente era que era el mismo espíritu que había sido eliminado antes. Así que había logrado regresar de la aniquilación. Y el hombre del traje era el maestro del que hablaba Kageyama, Reigen. ¿Por qué estaban todos reunidos allí? Desde el frente de la multitud, un hombre les habló y les dio a Stein información vital. Todos habían sido convocados para exorcizar un espíritu maligno que poseía a su hija, y ofrecía una gran recompensa a quien pudiera exorcizarlo. Stein quedó desconcertado por la terminología. Hablaban de fantasmas y fenómenos sobrenaturales. ¿De verdad existían? ¿Y existía gente con poderes para eliminarlos? De ser así, el poder que Kageyama y estos psíquicos poseían era siquiera técnicamente un don, ¿o era algo completamente distinto? Stein decidió equiparar a estos psíquicos con héroes comunes y, disgustado por el interés que todos estos psíquicos tenían en el dinero, empezó a discutir quién iría primero, así que se decidió con piedra, papel o tijera, en el que Reigen salió victorioso. Entró y habló con la chica, y Stein empezaba a dudar de la veracidad de las afirmaciones del padre sobre espíritus malignos. Los demás psíquicos también empezaban a sospechar, alegando que el padre era el culpable, pero Reigen defendió al cliente, señalando algunas deficiencias que el asesino de héroes había pasado por alto. De repente, la habitación donde la niña había estado retenida se abrió de golpe, dejando entrar al espíritu maligno que poseía su cuerpo. Sin embargo, los intentos del psíquico por exorcizarlo fueron absolutamente lamentables. Ni siquiera merecían ese título. Stein notó que Dimple temblaba de miedo e instó a Reigen y Shigeo a irse mientras pudieran. El villano se preguntó qué le daba tanto miedo al espíritu, y Dimple le contó la historia de un tal Keiji Mogami. Al parecer, era un psíquico muy popular que usaba sus habilidades para ayudar a quienes lo necesitaban. Sin embargo, también era un asesino que usaba sus habilidades para matar a otros y conseguir el dinero necesario para el tratamiento de su madre. Dimple continuó, relatando la ocasión en que se encontró con el mismísimo Mogami. El psíquico había intentado exorcizar al espíritu maligno, explicando su plan de absorber la energía de los espíritus malignos para aumentar su fuerza antes de suicidarse, planeando convertirse él mismo en un espíritu maligno al morir. Cuando Dimple le preguntó por qué, le dio la razón. Para vengarme. Voy a darles una lección a esos cabrones que creen que nada malo les puede pasar. Les mostraré lo que es el verdadero odio. Quienes usan a otros y los desprecian conocerán el miedo, y tú me ayudarás a lograrlo. Pero Mogami absorbió demasiada energía a la vez, lo que le dio a Dimple la oportunidad de escapar. Según Dimple, el espíritu maligno poseído por la chica era el propio Mogami. Stein volvió a centrarse en la chica, que se estaba liberando de sus ataduras. Todos son unos débiles. Son patéticos. Ninguno merece la vida, así que me la llevo. Stein notó que eso era algo que él habría dicho en esta situación. Otro psíquico intentó exorcizarlo, mostrando un poder superior al de los demás, pero fracasó rápidamente, y Mogami logró vencerlo fácilmente, burlándose de su bajo poder y usando sus habilidades para poseerlo. Reigen reaccionó rápidamente con un rodillazo en el estómago, aunque Mogami se recuperó y procedió a estrangularlo. Kageyama intentó detener al espíritu maligno, pero parecía demasiado fuerte. Entonces, en una muestra de afecto, el padre abrazó a su hija para intentar liberarse de Mogami, pero, por desgracia, el fantasma lo apuñaló, una escena truculenta que Stein no había previsto. Los demás psíquicos, aterrorizados, intentaron huir, una acción que asqueó profundamente al asesino de héroes. Huir como cobardes a la primera señal de peligro tras aceptar este trabajo era una completa insensatez. Pero los psíquicos pronto descubrieron que escapar era imposible, pues Mogami los había atrincherado en la habitación. Se supone que son profesionales que tratan con el mundo de los muertos, dijo Mogami. Qué lástima. ¿No vinieron aquí a salvar a esta chica? Al ver la muerte, todos empiezan a gritar y a correr como cobardes. Es triste lo mucho que ha caído el mundo psíquico. Era casi como si Mogami le hubiera quitado las palabras a Stein. Estos dos parecían tener mucho en común en cuanto a principios y convicciones, pero el asesino de héroes aún se sentía desconcertado y, en teoría, indignado por la forma en que Mogami había apuñalado al padre de forma tan despiadada.
Aunque el hombre se interpusiera en su camino, seguía siendo un simple espectador que intentaba ayudar a su hija. Más psíquicos fueron fácilmente dominados por la fuerza y las impresionantes habilidades de combate del espíritu maligno, pero para entonces, Kageyama decidió intervenir, usando su telequinesis para inmovilizar a Mogami. Pero en una exhibición escalofriante, el espíritu maligno retorció el cuerpo de la chica más allá de su rango de movimiento habitual, obligando a Shigeo a soltarse. El Esper continuó con otro ataque psíquico, forzando momentáneamente a Mogami a salir, pero tras una explosión de energía, el espíritu maligno volvió a entrar en el cuerpo, y parecía como si se hubiera arraigado aún más profundamente en ella. Kageyama confirmó esto, así como la fuerza superior de Mogami. El espíritu maligno provocó a Mob antes de derrotar a más psíquicos. Pero en lugar de rendirse, Kageyama ideó otra forma de expulsarlo. Persiguiéndolo desde dentro, dejando su cuerpo para entrar en el de ella. Dimple le señaló el inconveniente de dejar expuesto el cuerpo de Kageyama, así que le pidió que lo poseyera. Tras la aceptación de Dimple, Mob cerró los ojos, abandonó su cuerpo y se convirtió en un espíritu. Mientras Oyuelo distraía a Keiji, Shigeo apareció por detrás y entró en el cuerpo de la chica. Al hacerlo, la habitación desapareció, quedando solo una inmensidad blanca y vacía rodeando al asesino de héroes. En ese espacio, estaban Kageyama y Mogami en lo que Stein supuso que era su apariencia original. El espíritu maligno lo recibió en el mundo de la mente antes de atacar con una explosión de energía. Shigeo puso una barrera, pero Mogami respondió estrangulando al Esper telequinéticamente. Sin embargo, Kageyama se liberó, impactando a Keiji con su increíble poder y destrozando las extremidades del espíritu maligno hasta convertirlo en un cadáver ensangrentado en el suelo. Mientras el espíritu maligno yacía en el suelo, le hizo una pregunta que el propio asesino de héroes se planteaba. ¿Cómo funcionaban estos poderes psíquicos? Si estos poderes no eran dones, entonces Stein quería saber cómo funcionaban. Mogami comenzó a explicar que los sentimientos se derivaban de las emociones. De repente, el espíritu maligno apareció detrás de Shigeo, luciendo completamente ileso, rompiéndole la muñeca antes de asestarle un fuerte puñetazo en la cara a Kageyama, derribándolo al suelo. Shigeo levantó la mano para intentar detener a Mogami, pero el espíritu le pisó la mano mientras su otro pie presionaba la cara de Shigeo. El asesino de héroes frunció el ceño, pues esta postura reflejaba casi con exactitud lo que había hecho con Ida en su breve forcejeo, y pudo ver lágrimas de miedo formándose en los ojos de Shigeo. El espíritu maligno continuó hablando, revelando que había permitido entrar a Shigeo deliberadamente y comentando que los sentimientos negativos eran más fuertes que los positivos. Esto significaba que Mod podía volverse aún más fuerte. Solo necesitaba cambiar su visión del mundo, y Mogami se ofreció a ayudarlo. Stein sintió una leve inquietud que lo invadía. ¿Qué quería decir Mogami con ayudarlo? De repente, la escena cambió, y Kageyama estaba en pijama, despertando en su casa. ¿Qué había pasado? ¿Se había acabado? ¿Por qué Kageyama se saltaba un momento tan crucial, dejando este vacío abierto? El adolescente se levantó, preparándose para ir a la escuela, pero mientras salía de su casa, el asesino de héroes comenzó a escuchar la voz de Mogami. Shigeo Kageyama. Mira, eres un estudiante de secundaria normal. Me he tomado la libertad de alterar tus recuerdos y quitarte tus poderes. Cambia tu perspectiva del mundo a un lugar completamente diferente. Y ahora, algo completamente diferente. Veamos cómo eres sin tus habilidades. El espíritu maligno observó a Shigeo durante su estancia en este mundo y le habló a través de su subconsciente para influir parcialmente en sus decisiones. Sin que Stein lo supiera, una vez que el Esper recuperó la memoria, los momentos en que Mogami le habló también llegaron. Además de este detalle, Stein seguía sin comprender por qué el espíritu maligno había puesto a Kageyama en este mundo. ¿Qué sentido tenía? El día continuó, y el Esper estaba ahora en un aula con sus compañeros. Mientras tanto, Mogami seguía dando detalles. En este mundo, Shigeo no tenía a nadie ni nada. Ni amigos, ni familia, ni poderes psíquicos. Todo lo creado se basaba en personas reales, así que este mundo podría haber existido si sus circunstancias hubieran sido ligeramente diferentes. Stein estaba interesado en cómo se comportaba Minori en la clase, incorporándose como estudiante nueva. Kageyama no recordaba su vida pasada. Stein seguía presenciando las burlas de Shigeo tanto en la escuela como fuera de ella, mientras Mogami alimentaba su subconsciente con palabras. Ahora, Stein comprendía las intenciones de Mogami.
Creó este mundo para explotar la mentalidad de Shigeo, moldear al niño a su voluntad y obligarlo a ceder a su oscuridad. Stein empezaba a sentir náuseas. ¿Cuánto tiempo llevaban allí al Esper? La pregunta iba a ser respondida enseguida. El entorno cambió de nuevo, y el Esper caminaba por un parque con un tazón y leche. Al hacerlo, vio a Mogami caminando a su lado, sin dejar de hablar con el adolescente. Miedo, rabia, odio, ansiedad, todas esas emociones negativas te invaden, y tras 6 meses de vida en este mundo, estás llegando al límite. El asesino de héroes echó la cabeza hacia atrás con horror. ¿Había pasado 6 meses en este mundo, en este infierno? ¿Mogami lo había dejado aquí tanto tiempo? Stein presenció otra escena desgarradora. Shigeo intentaba alimentar a un gato callejero, pero Minori y sus matones llegaron. Siendo unos depravados, decidieron golpear al gato hasta matarlo mientras aporreaban a Shigeo, quien intentó, sin éxito, proteger a la criatura indefensa. El espíritu maligno se sentó a su lado y procedió a contarle al Esper todo sobre el pasado de Mogami, dándole a Stein la oportunidad de comprender completamente quién era Mogami. Un joven que nació con la capacidad de ver fantasmas y exorcizarlos, manipulado por aquellos en el poder que deseaban usar su imagen para su propio beneficio. Habló de su madre enferma y las costosas facturas del hospital para mantenerla con vida, lo que lo obligó a aceptar trabajos de asesino mientras continuaba como psíquico. Finalmente, su madre murió, pero regresó como un espíritu maligno para revelar que sus acciones habían atraído el mal a su alrededor, el cual había infectado a su madre. Desde entonces, se suicidó para regresar como un espíritu maligno y cambiar el mundo y castigar a quienes trajeron miseria y desgracia a otros. Ahora, Stein comprendía lo bien que Kageyama lo había comprendido. Aunque sus orígenes y objetivos no eran los mismos, tanto él como Mogami compartían el mismo odio intenso por lo que consideraban malvado. Ambos compartían la misma convicción, lo que los impulsaba a la misma misión: transformar la sociedad corrupta eliminando a quienes consideraban corruptores. Pero a pesar de estas similitudes, a Stein no le gustaba lo que Mogami hacía. Llegar tan lejos, someter a un niño a semejante agonía. Stein mataba gente, sí, pero nunca la torturaba. Eso era tortura psicológica. Y, sin embargo, lo haría. Si Stein tuviera las mismas habilidades que Mogami, si encontrara a alguien con ideas afines que no quisiera que recorriera el mismo camino errado que él, lo sometería a la misma miseria para cambiarlo, para que se uniera a él en su misión de transformar la sociedad. Stein quería decir que era ridículo, pero una parte de él no estaba segura. Stein ya estaba preparado para matar a un niño, pero más que eso, casi le cortó el brazo a alguien a quien consideraba digno de ser un héroe solo para cumplir su misión y obtener ventaja en la batalla. ¿Estaría una tortura así fuera del alcance del asesino de héroes? Estas preguntas le generaban una profunda tensión interna, causándole gran ansiedad e inquietud. Pero quizás lo que más le preocupaba a Stein era qué le sucedería a Kageyama. ¿Cedería como Mogami quería? Por mucho que quisiera creer que Shigeo perseveraría, Stein presentía que las emociones negativas estallarían justo como Mogami sospechaba. Mob ya estaba de vuelta en clase, donde los abusadores lo rodearon. Al terminar la clase, lo sacaron y lo golpearon mientras permanecía en el suelo, indefenso. Mientras esto sucedía, la voz de Mogami se hacía cada vez más fuerte. ¿Estás frustrado, furioso? ¿Los odias? ¿Los desprecias? Son un cáncer para la sociedad. Deja de permitir que te usen como quieran. Renace como mi simpatizante. Te daré fuerza. Haz explotar tus emociones negativas y luego úsalas contra el mundo entero. Para consternación del asesino de héroes, el Esper finalmente desató su ira y los poderes psíquicos que Mogami había mantenido ocultos. Por fin había sucedido. Incapaz de soportar más este castigo, Kageyama se quedó de pie junto a la débil y patética chica que tenía delante, quien profería amenazas vacías contra el Esper. Discúlpate, dijo con voz gélida. Discúlpate. Con lágrimas en los ojos y mocos goteando, se disculpó con tristeza. Stein esperaba que Shigeo terminara el trabajo, considerando lo lejos que había llegado, pero lo que vino después del Esper lo desconcertó mucho. Si vuelves a molestarme, te arrepentirás. Stein rió para sí mismo. Incluso después de todo eso, seguía dispuesto a dejarla ir, y aún albergaba compasión. Pero, por desgracia, las cosas no iban a salir tan bien. Minori sacó un cuchillo y apuñaló al Esper, mientras otro abusador entraba y lo golpeaba con una gran piedra.
El Esper soltó una risita psicótica, y eso fue lo último que Stein necesitó ver para comprender que finalmente había cambiado. Los meses en este mundo finalmente le habían pasado factura y le habían destrozado la mente, y Stein observó con profunda consternación cómo Kageyama estrangulaba al chico que lo había golpeado, listo para quitar una vida por primera vez. O eso parecía. Antes de que pudiera romperle el cuello al chico, un hoyuelo apareció repentinamente de la fosa nasal del abusador. El espíritu maligno se dio cuenta de que Shigeo había perdido la memoria y, mediante una combinación de palabras y fuerza, logró que Kageyama la recuperara. Pero eso no resolvió el problema. No importa si has recuperado la memoria o no, dijo el espíritu maligno, apareciendo junto a los abusadores. Los 6 meses que has pasado aquí están grabados para siempre en tu corazón y tu mente. Sé que escuchabas mi voz inconscientemente. ¿Sabes quién es realmente esta chica, así que de verdad quieres salvarla? No vale la pena. Déjala vivir y solo seguirá haciendo sufrir a otros. Lo has visto con tus propios ojos. Solo los fuertes pueden tomar las decisiones necesarias para arreglar este mundo. Stein odiaba que dijera eso textualmente. ¿La salvaste porque te lo pidió? Ella y otros como ella explotarán tu poder cuando les parezca, y alguien sufrirá las consecuencias. ¿Ignorarás mi sincero consejo y seguirás mi mismo camino, muchacho? En ese momento, Stein no tenía ni idea de lo que haría Kageyama. Ya había caído y había elegido usar sus poderes para sí mismo, y como dijo Mogami, este mundo había cambiado su verdadera naturaleza. Pudo ver cómo el Esper empezaba a temblar de miedo. ¿Tengo miedo? ¿Fue tan real? Quizás tengas razón. Solo he sobrevivido tanto tiempo porque tuve suerte. Tuve el privilegio de tener una vida normal. Me mostraste que el mundo puede ser un lugar cruel y desastroso, y que mi antiguo yo era débil en ese mundo. Me torturaban personas que odiaba, viviendo cada día en la miseria. De todo en este mundo, he aprendido una sola verdad que ha cambiado mi forma de pensar. Stein lo esperaba, la línea donde aceptó la oscuridad del mundo y eligió seguir el mismo camino que Mogami. Pero esa línea nunca llegó. Estoy rodeado de gente increíble y necesito estar más agradecido con ellos. Cuando vuelva al mundo real, les agradeceré todo lo que han hecho por mí. Shigeo cambió radicalmente las expectativas de Stein. El Esper no solo rechazó de plano el camino que Mogami le había guiado, sino que lo vio como una forma de ver lo maravillosas que eran las personas buenas en su vida. Elegía seguir siendo quien era y no dejar que los 6 meses en este mundo lo cambiaran. Así que así va a ser, ¿eh? Y yo que creía haber encontrado a alguien afín, qué decepción. Ah, y otra cosa. Interactuar con otras personas puede tener un efecto. Y gracias a eso, pude cambiar. Gracias a ellas, soy más fuerte, mucho más fuerte que si hubiera estado solo. Si yo puedo cambiar, cualquiera debería poder. Podemos apoyarnos mutuamente, nadie es inútil. Estas palabras eran las mismas que el Esper le había dicho a Stein. Ahora tenía sentido por qué intentaba repetirle esas palabras. Pero la reacción del espíritu maligno fue casi la misma que la del asesino de héroes. Basta, no digas ni una palabra más. Si lo haces, se armará un infierno. El Shigeo que creaste en este mundo podría ceder ante ti, pero yo no. No voy a huir. Tengo un trabajo que hacer. Aún tengo que salvar a esa horrible Minori. Stein estaba asombrado por la decisión del Esper de quedarse y luchar para salvar a Minori, la misma persona que lo había acosado tan implacablemente, y su respeto por este niño no hizo más que crecer. Estaba demostrando que realmente merecía el título de héroe. Lo que siguió fue una batalla muy intensa, con múltiples espíritus malignos acosando al Esper. Mob logró exorcizarlos al principio, pero su número se convirtió en un problema, y rápidamente se sintió abrumado. Mientras luchaba, Mogami le habló, intentando explicarle a Shigeo que la vida era frustrante, carente de sentido y dolorosa, todo con el objetivo de quebrantar su poder. Stein observó cómo Shigeo escuchaba las voces tristes de los espíritus malignos, atormentado por sus gritos y angustia, y pudo ver cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Eran demasiado su dolor y su miedo? ¿Tenía demasiado miedo de enfrentarse al mundo ahora, después de ver su crueldad? De repente, la voz de Minori resonó, pidiendo ayuda. Esta súplica pareció sacar a Shigeo de su estado de miedo. De hecho, pareció hacer más que eso. Despertó algo dentro del Esper. Siempre pensé que estos poderes eran triviales, que no servían para nada, pero puedo usarlos para salvar gente. Mogami lanzó un ejército de espíritus malignos, pero Shigeo pudo exorcizarlos fácilmente con una explosión de energía psíquica.
Algo había cambiado con Shigeo. Tanto Stein como Mogami podían verlo. No eres el mismo chico de antes. Dime, ¿quién eres? Dimple, que había estado presenciando la batalla, creyó que se trataba de un aumento de poder provocado por la ira, pero Stein supo al instante que no era ira. Era fuerza de voluntad. El miedo y la vacilación en el corazón del psíquico habían reprimido su poder, y los ojos de Shigeo brillaban de un rojo intenso. El rostro del asesino de héroes se iluminó con su sonrisa más amplia hasta la fecha. Eso era valentía. Contra este ejército de espíritus y el miedo que lo invadía, Shigeo Kageyama se mantenía firme, pues finalmente había encontrado su convicción: salvar vidas. Al parecer, este nuevo poder emocional le dio a Mob un tremendo impulso que Mogami no había previsto, pues a pesar de los esfuerzos del espíritu maligno, Kageyama logró dominarlo, exorcizando a Mogami y poniendo fin a la batalla. Bueno, eso es lo que Stein pensó. Sin previo aviso, emergió un ejército aún mayor de espíritus malignos. Mogami, quien aún conservaba la consciencia, reveló que todos los espíritus malignos que había acogido y controlado habían sido liberados ahora que su cuerpo había sido destruido, y que ni siquiera él podía hacer nada para detenerlos. Shigeo le dijo a Dimple que huyera, quien accedió a regañadientes, mientras el Esper se quedaba para expulsar a todos estos espíritus malignos. La batalla continuó, con el asesino de héroes conmocionado por el poder y el alcance de los poderes de Kageyama. Pero incluso con este poder, el abrumador poder de los espíritus malignos estaba demostrando ser demasiado incluso para Shigeo, y antes de que se diera cuenta, estaba siendo puesto contra las cuerdas. Todos los espíritus malignos rodearon al Esper, quien ahora comenzaba a entrar en pánico y a temer por su vida. No, todavía tengo que salvarla. Espera, esto no puede terminar así. El cuerpo de Stein se tensó con anticipación. ¿Qué iba a pasar ahora? Pero en un final completamente confuso y anticlimático, estaban de vuelta en el mundo real. El villano estaba demasiado sorprendido por esto. ¿Por qué se había saltado esa parte, el final y la parte más vital de esa dramática batalla? Stein no tuvo mucho tiempo para pensarlo, pues cuando el joven Esper despertó, Mogami también había escapado. Stein esperaba que el espíritu maligno hiciera otro movimiento como último recurso, pero simplemente se alejó flotando. Tomaste tu decisión, chico. Seguiré observando desde lejos para ver si acertaste. Pero de repente, uno de los otros psíquicos lo atrapó en un frasco, agradeciendo a Kageyama por el inesperado trofeo antes de irse. Poco después, Minori, finalmente liberada de la posesión, despertó. Saludó al Esper, quien procedió a preguntarle si era igual en la vida real que en ese mundo. Ella respondió que sí, antes de darle una palmadita en el hombro a Shigeo y ofrecerle la disculpa más patética que jamás había escuchado. Pero, casualmente, el dolor y la culpa rápidamente brotaron de ella en forma de lágrimas. Lo siento. De verdad lo siento. Fui tan malo, lo siento mucho. Aquí, Stein estaba listo para que Kageyama rechazara con vehemencia la disculpa de la chica. El Esper ya había hecho más que suficiente al salvarla de las garras de Mogami. No tenía por qué perdonarla. Esa no era la responsabilidad de un héroe. Sinceramente, el asesino de héroes se sorprendería si Shigeo la perdonara alguna vez. Está bien. Lo sé. ¿Sabes qué? Que las personas pueden cambiar. Mogami y Minori me enseñaron que es posible. La gente que me rodea también me cambió. Ahora entiendo que puedo hacer lo mismo por los demás. Así que lo entiendo y me alegra habernos conocido. El asesino de héroes se quedó sin aliento. Incluso después de todo ese dolor y tortura, esos meses de agonía que ella le había hecho pasar, ¿no la odiaba? ¿Logró expulsar esos sentimientos negativos de su corazón? Shigeo ni siquiera parecía odiar a Mogami por haberlo metido en ese mundo mental. Era casi como si el Esper estuviera agradecido por haber sido puesto en ese mundo y haber aprendido la lección de que la gente puede cambiar. Tanta pureza de corazón. Este recuerdo asestó un duro golpe a la psique del asesino de héroes. Le demostró que Shigeo podría haber seguido el mismo camino que Mogami, como asesino de héroes, para transformar la sociedad, y aún así lo rechazó, optando por permanecer como era y creer en la capacidad de cambio de las personas. ¿Podría el asesino de héroes haber elegido también este camino? ¿Podría haber intentado seguir siendo un héroe y cambiar a la gente como Shigeo? Y lo más importante, ¿podía la naturaleza de una persona cambiar tan fácilmente? Estas preguntas atormentaban a Stein, dañando gravemente su convicción. Stein esperaba que este fuera su último recuerdo, pero para su sorpresa, la escena cambió de nuevo.
Shigeo estaba de pie frente a una casa en llamas, rodeado de varias personas, preguntándose qué habría pasado. ¿Era este el momento del que hablaba el Esper, cuando sintió que estaba listo para reducir el mundo a cenizas? Stein observó al Esper mientras revisaba la casa, y no pudo evitar sentirse cada vez más incómodo con el paso de los segundos. Dimple, que también estaba allí, le informó que hubo un forcejeo en la puerta y que alguien había entrado. A partir de ese razonamiento, el Esper asumió que esa misma persona los había secuestrado. Shigeo decidió buscar pistas sobre la ubicación de su familia y abrió una puerta contigua, y adivina qué había al otro lado. Basándose en lo que había dicho el Esper, Stein creyó tener una buena idea de la ira que mostraría Shigeo. No podría haber estado más equivocado. El rostro neutral de Shigeo se retorció con una malicia sin igual. Liberó una explosión de energía, disipando las llamas a su alrededor. Aunque era un recuerdo, era como si Stein pudiera sentir el aura desenfrenada de ira que lo rodeaba. A pesar de la voluntad de hierro del asesino de héroes y su aura intimidante, Shigeo la eclipsaba por completo en tamaño e intensidad. El asesino de héroes sintió que todo su cuerpo se congelaba de miedo. Era como si alguien hubiera usado el don de Stein contra él. Tanta ira, era inhumana. Pero antes de que el Esper pudiera desatar por completo su monstruosa furia, Oyuelo le dijo que lo mirara a los ojos. Veo que estos no son cuerpos reales. Solo son maniquíes. Probablemente algún Esper los puso aquí para intentar engañarte. Vamos, Oyuelo. ¿Esperas que me crea eso? Oyuelo se encogió un momento antes de recuperar la voz. Piensa en todo lo que has visto. Es totalmente posible. Mafia, todavía andan por ahí. Shigeo pareció reflexionar sobre las palabras de Oyuelo, y de sus ojos desató una explosión de energía azul. He abierto mis antenas. A unos 20 kilómetros, hay dos espers con aura maliciosa. Stein esperaba que Kageyama corriera hacia ellos de inmediato, pero para su sorpresa, las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Gracias, Oyuelo. Me detuviste, me trajiste de vuelta. Shigeo estaba realmente asustado de sus emociones negativas, y el asesino de héroes podía verlo ahora a través de esas lágrimas. Todavía era un niño que luchaba por enfrentarse al mundo. Shigeo se secó rápidamente las lágrimas después de que Oyuelo le recordara la urgencia de encontrar a su familia. Por supuesto. Voy a recuperarlos a los tres ahora mismo. Quien quiera que haya hecho esto pagará. No importa lo lejos que huya. La mirada de Shigeo cambió de nuevo, pero incluso ahora, Stein podía ver que eran diferentes a los de Ida, aunque solo fuera ligeramente. No era la venganza lo que impulsaba al Esper. Era la determinación, la obsesión por recuperar a su familia de quienes se la llevaron. Tras las múltiples descargas recibidas, Stein recibió otra cuando el Esper irrumpió en la casa, viajando por el cielo a velocidades inimaginables que le permitieron llegar a su destino en segundos. Si esa era la velocidad con la que había ido de Fukuoka a Ciudad Osu, entonces tenía sentido cómo había llegado tan rápido. Cuando encontró a los dos espers, manejó fácilmente sus ataques más fuertes, sin preocuparse por infligirles dolor como haría alguien con ansias de venganza, y en cambio se concentró en encontrar a su familia. Sin embargo, uno de los espers reveló que simplemente iban de camino a atacar su casa, pero que aún no habían hecho nada. Antes de que pudiera decir nada más, se desmayó. Mob decidió esperar a que llegaran más compañeros para interrogarlos, pero de repente, llegó un coche y dos personas con cicatrices le dijeron que subiera. Por alguna razón, no se negó y casi fingió conocerse. Los dos hombres revelaron que iban a la ubicación de los amigos y el maestro de Mob, así que Shigeo usó su telequinesis para llevarlos allí. Tras llegar, Stein vio a varias personas sentadas en la habitación, varias también con cicatrices. Reigen estaba allí y escuchó a Dimple contarles lo sucedido. Después de que Reigen se llevara de Dimple aparte y hablara con él en privado, el maestro volvió a hablar con Mob. Le aseguró que su familia estaba bien, que alguien había provocado el incendio porque sabían que su familia estaba siendo atacada, creando los muñecos para engañar a quienes la atacaban. Stein vio cómo los ojos del Esper se abrieron de par en par al instante, como si toda la ansiedad se hubiera disipado. El cuerpo del Esper comenzó a caer, pero al hacerlo, el entorno cambió, y el Esper ahora estaba de pie en un callejón junto a Dimple y los miembros del club de mejora corporal del que Stein había oído hablar, mientras usaba su telequinesis para detener a alguien que parecía estar atacándolos. El asesino de héroes dedujo que Shigeo se había desmayado, pero no entendía cómo había salido de allí. El espíritu maligno llenó a Mob y a Stein de todo lo sucedido.
Aparentemente, una organización de Esper conocida como Garra había iniciado un ataque contra esta ciudad, declarando que gobernarían el mundo con sus habilidades psíquicas. Uno de sus agentes había secuestrado al primer ministro para usarlo como rehén mientras sus fuerzas principales comenzaban su asalto a la ciudad. Mientras esto ocurría, uno de los miembros de Garra había encontrado a Kageyama, intentando matarlo y obligando a Oyuelo a poseerlo mientras estaba inconsciente. Esto no tenía ningún sentido para el asesino de héroes. Algo tan grande sin duda llamaría la atención de varios héroes, incluso del mismísimo Olmig, y si hubiera sucedido no hace mucho, Stein estaba seguro de que se habría enterado. ¿Por qué no lo hizo? ¿Era un lugar tan apartado? Y no habían especificado de qué país era primer ministro el hombre secuestrado. Entonces, ¿cuál era la respuesta? Shigeo se topó con algunos espers enemigos saqueando una tienda, lo que provocó que el asesino de héroes frunciera el ceño con disgusto. Despreciaba a los criminales que perseguían sueños insignificantes. Para sorpresa de Stein, Shigeo parecía haber desarrollado la misma animosidad hacia quienes abusaban de sus poderes de forma insignificante, ya que comenzó a explicar que tener poderes psíquicos no los hacía mejores. El aura del esper se acumuló a su alrededor, y Stein sonrió con picardía. De repente, otro individuo de cabello morado claro apareció detrás de los espers. Stein dedujo que se trataba de un soldado de alto rango y observó cómo ese hombre demostraba su habilidad para crear y manipular plantas. A partir de ahí, se desató una batalla entre Shigeo y los espers enemigos. A medida que avanzaba la batalla, el mismo hombre que había capturado a Mogami apareció para prestarle ayuda y procedió a liberar espíritus malignos. Así podría capturarlos y controlarlos. Mientras este hombre daba órdenes a esos espíritus malignos, Stein no pudo evitar preguntarse si había logrado controlar a Mogami y aún así lo había capturado. Esa pregunta recibió una respuesta rápida. Uno de los espers enemigos encontró el frasco donde Mogami estaba sellado y lo rompió, liberando al espíritu maligno. Robó la energía de todos esos espers, recuperando la fuerza que había perdido. Primero me atrapaste en el frasco de veneno, y ahora quieres que devore espers. ¡Qué criaturas tan despreciables! El usuario de plantas intentó atacar a Mogami, pero el espíritu maligno demostró una fuerza superior, controlando las plantas y usándolas para crear su propio cuerpo mientras atrapaba al esper enemigo. Esperó a que Mogami le diera el golpe final, pero antes de que el espíritu maligno pudiera arrebatarle la vida, resonó la voz de Shigeo. No, para. ¿Por qué debería? He estado observando, y ninguno de estos insectos merece vivir. Hay gente que nunca cambia, por muchas oportunidades que les des, respondió Mogami, diciendo algo con lo que Stein estuvo de acuerdo. Pero aún podrían. Shigeo miró al esper atrapado. Prométeme que no volverás a hacer nada malo. Te prometo que no lo haré. Solo perdóname, por favor. ¿Ves? Dijo Mob, aunque Stein no podía creer cómo una promesa tan insignificante como esa podía convencerlo. ¿Y si solo miente para sobrevivir? ¿Vas a vigilar personalmente a esta gente para ver si se han reformado? ¿Crees que podrás vigilarlos para siempre? Bueno, no. Pero necesitamos tener celos unos en los otros para salir adelante en la vida. Si no podemos hacerlo, nunca llegaremos a ninguna parte. El asesino de héroes también sintió que este mensaje resonaba en él. No tenía ninguna fe en la capacidad de cambio de una persona, razón por la cual decidió embarcarse en su misión. ¿Pero qué haría Mogami? ¿Escucharía lo que decía Shigeo y permitiría que un criminal como este sobreviviera? Resultó que lo haría. El espíritu maligno aflojó su control sobre el esper mientras la planta que había formado comenzaba a desvanecerse. Es predecible, viniendo de ti. Pero hay cosas en este mundo que no se pueden resolver con mera amabilidad. A veces, es necesario ser duro con la gente. Si aprendes a serlo, serás invencible, Shigeo Kageyama. El villano se quedó atónito, incrédulo. Cuando Dimple sugirió que Mogami había desaparecido para siempre esta vez, fue una sorpresa aún mayor, pues probablemente significaba que había pasado al más allá y abandonado su misión. No había otra explicación. Mogami había cambiado. El esper pareció meditar en las palabras del espíritu maligno antes de caminar hacia la base de operaciones. Su aura se encendió al hacerlo, y los escombros a su alrededor comenzaron a flotar. Finalmente, Stein vio a un hombre con un aura roja a su alrededor, que parecía haber notado la presencia del esper.
Stein supuso que se trataba de otro miembro superior de Garra, y el hombre esperaba con ansias enfrentarse a Mob, pero por alguna razón, ignoró por completo la presencia de Reigen, lo que le permitió asestar una ráfaga de golpes que lo derribaron al suelo. Stein también notó que las demás personas, con cicatrices, estaban maltratadas y golpeadas, y concluyó que este hombre acababa de derrotarlas. Stein esperaba que el hombre siguiera luchando, que ofreciera resistencia, pero para su sorpresa, se rindió de inmediato. Cuando Reigen le preguntó sobre los planes de la organización y por qué se rendía, Stein sintió que le hervía la sangre. El jefe es el único que lo busca. Mientras me divierta, me da igual. Mientras te diviertas, dijo el adolescente. ¿Arruinaste la vida de toda esa gente solo por eso? ¿En serio? El esper enemigo jadeó de miedo antes de teletransportarse. El hermano menor de Mob estaba entre quienes luchaban contra ese hombre. Shigeo sintió un gran alivio al verlo, y aún más al saber que sus padres también estaban a salvo. Las fuerzas intentaron preparar su asalto final, pero Kageyama los detuvo, diciéndoles que entraría solo. A pesar de sus protestas, insistió en que sus heridas eran demasiado graves y, con tono de pesar, dijo que solo lo estorbarían. Stein supo al instante que esta era su interpretación de lo que Mogami le había dicho. Estaba haciendo valer su autoridad, diciéndoles la verdad de forma brutal pero honesta. A pesar de ello, Stein pudo ver que el esper sufría, lo que significaba que lo hacía aunque le doliera. Dimple lo acompañó a enfrentarse al enemigo, y mientras caminaban, Dimple le preguntó a Kageyama si tenía miedo. Claro, respondió, pero la idea de que otras personas salgan lastimadas me asusta aún más. Stein volvió a sonreír para sí mismo. Este niño seguía encontrando nuevas maneras de impresionarlo y demostrar por qué merecía ser considerado un héroe. Mientras se acercaban, se encontraron con un hombre desaliñado con un paraguas esperándolos. Stein notó que era un completo idiota, porque soltó al rehén y ni siquiera supo que su rehén era el primer ministro hasta que Kageyama se lo señaló. Este hombre, llamado Serizawa, les contó su historia, cómo el jefe de Garra lo salvó. Kageyama señaló el hecho obvio de que Serizawa estaba siendo utilizado, y estalló una pelea. La pelea en sí no fue destacable para Stein, pero lo que sí lo fue la forma en que Kageyama intentó hablar con Serizawa. El niño intentó hacerle entender a Serizawa lo equivocado de su comportamiento, recalcando sus similitudes al no querer herir a otros. Serizawa se negó rotundamente a escuchar, preparando una gran ráfaga de energía para disparar al enemigo. Pero Shigeo aún así intentó ayudar, y lo que dijo fue quizás lo más asombroso para el asesino de héroes. Escucha. Seré tu amigo, te doy mi palabra. Serizawa disparó la ráfaga de energía, pero Kageyama, de alguna manera, la absorbió al mismo tiempo que absorbía la energía de Serizawa. Shigeo usó esa energía para formar una bola en su mano, idéntica a la que le había lanzado a Stein, y se la devolvió. Stein ahora podía ver mejor al esper. Al enfrentarse a sus enemigos, la intención de Shigeo no era derrotarlos como cualquier otro héroe. Quería transformarlos y convertirlos en mejores personas. Ver cómo le hablaba a este hombre le aclaró esto al villano. Serizawa, quien parecía haber perdido su espíritu de lucha y estaba significativamente afectado por los recuerdos y acciones de Kageyama, expresó abiertamente su incertidumbre e inquietud, pero entonces Shigeo, en una desconcertante muestra de compasión, les ofreció sentarse mientras escuchaba cómo se sentía Serizawa. El adolescente se quedó en silencio mientras Serizawa reflexionaba, afirmando que, si bien apreciaba lo que hacía su jefe, nunca había entendido la necesidad de herir a los demás. Entonces comprendió que si su felicidad se debía a las lágrimas de alguien, él no la deseaba, antes de llorar y agradecerle a Shigeo por hacérselo comprender. Stein quedó anonadado. Con solo palabras, simplemente estando ahí para hablar con él y brindarle apoyo, Kageyama logró que Serizawa cambiara. Serizawa le informó al adolescente que su jefe estaba arriba peleando con su hijo, y con el rostro abatido, comentó que le había dado una paliza tan brutal que no soportaba verlo y bajó, sintiéndose tan patético por no haber intervenido que quería desaparecer. Ahora llegaba el momento. El enfrentamiento con el jefe de Garra. Stein estaba seguro de que comenzaría una batalla, pero no sabía cuánto tardaría. Tras subir las escaleras, Stein vio al hijo del jefe, magullado y golpeado, en el suelo, mientras su padre permanecía de pie, rodeado por un aura roja. Al acercarse Shigeo, ambos conversaron, y el jefe de Garra reveló la poca estima que tenía de sus hombres y el poco valor que daba a las relaciones con los demás, considerándolas vacías y sin sentido.
Kageyama protestó, afirmando que todos crecían gracias a la interacción con los demás, puntos que Kageyama también había mencionado al hablar con Stein, y explicó que el jefe eventualmente necesitaría gente. Entonces, en la acción más impactante hasta el momento, Kageyama extendió la mano hacia su enemigo. Déjame ayudarte cuando necesites hablar con alguien. Ahí estaré. Asombroso. Esa era la única palabra que Stein podía pensar para describirlo. Para el asesino de héroes, ni siquiera se trataba de si tenía razón al hacerlo, sino de si lo había intentado. Sabiendo quién era este hombre, la destrucción que estaba causando a su ciudad y su cruel indiferencia hacia sus soldados y su hijo, Kageyama aún quería escucharlo para que escuchara sus problemas. Mientras el hijo explicaba las habilidades de su padre, Kageyama le infundió energía. Esto provocó una respuesta violenta del villano, que se abalanzó sobre él. Sin embargo, esto no impidió que Shigeo se mostrara dispuesto a hablar con el villano, y reanudaron la conversación. Sin embargo, Kageyama no logró convencer a su enemigo con sus palabras. Y cuando este se burló de su hijo por ser un fracaso, fue la gota que colmó el vaso y Kageyama lo reprimió con sus poderes psíquicos. El Esper adulto se liberó fácilmente, estrangulando al adolescente mientras ridiculizaba al niño por su debilidad. De repente, su amo apareció con una pistola en la mano. En ese momento, el recuerdo comenzó a difuminarse, probablemente debido al daño que el niño había recibido. Una vez estabilizado, el jefe de garra lanzó una explosión, aparentemente matando a Reigen. Pero entonces, frente al amo de Shigeo estaba nada menos que Serizawa, quien decidió plantarle cara a su jefe y declaró abiertamente que intentaba ser valiente por primera vez en su vida. El Esper adulto advirtió a Serizawa de lo que vendría después, pero Shigeo, al comprender finalmente que las palabras no servirían de nada, desató su aura, con la mirada endurecida y lista para la batalla. El jefe intentó lanzar otro ataque contra Serizawa, revelando su nombre en el proceso, pero Kageyama actuó rápidamente para bloquear el ataque de energía. Todos fueron lanzados al suelo, pero unas plantas grandes amortiguaron su caída. Stein reconoció al instante esas plantas. Pertenecían al hombre al que Mogami había perdonado. Así que el jefe sí que echó a Serizawa de un lado. Aunque supe desde el principio la relación que teníamos, todavía le debo una a Serizawa, y no quiero que el jefe se quite la vida. Este hombre también. Podría haber optado por volver a la servidumbre de su jefe y faltar a su palabra con Kageyama, pero no lo hizo. Toichiro, insensible como Stein esperaba, desató varios rayos de energía sobre todos los que estaban en el suelo. El rostro de Kageyama se contorsionó de furia y procedió a aplacar a su enemigo, pero Toichiro lo derribó con un simple puñetazo descendente, revelando también que solo estaba usando el 10% de su poder. Pero Kageyama rápidamente reveló que se estaba conteniendo, llevando el combate al cielo para poder desatar toda su furia. Ahora estoy listo para luchar contra ti con todo. Todo mi poder y toda mi rabia. Su enorme pelea se desató, mostrando un poder extraordinario, como en la batalla contra Kageyama y Mogami. Suzuki empezó a reírse como un loco, algo que Stein esperaba de un hombre como él, pero lo que no esperaba era que Shigeo lo imitara. ¿Qué estaba haciendo? Mírate. Tú también lo estás disfrutando, ¿verdad? Stein empezaba a sentir cierta repulsión por el comportamiento de Shigeo. Disfrutar de la emoción de la batalla en un momento como este, con tanto en juego, estaba mal. ¿Cómo podía el niño dejarse llevar por la prisa? Por muy justo que intentes parecer, en el fondo eres igual que yo. Por un instante, Stein se preguntó si las palabras de este hombre eran ciertas. ¿Era así Kageyama, la naturaleza que ocultaba a todos? ¿Era solo alguien que vivía para el placer de la batalla sin preocuparse por la vida de los demás ni por impedir que los villanos sembraran la destrucción? Suzuki arrojó al Esper al suelo y le gritó. ¿Qué se siente al liberarse de tus ataduras? Somos más libres que nadie en el mundo. Kageyama seguía sonriendo maniáticamente, y el asesino de héroes estaba a punto de condenarlo como falso héroe. Pero entonces el joven Esper miró a su hermano menor, quien lo observaba como si fuera una persona completamente diferente. Era casi como si le tuviera miedo a Shigeo. Esa simple mirada de su hermano menor tuvo un tremendo impacto en Kageyama. La expresión de Shigeo le hizo evidente a Stein que el Esper entendía lo que estaba mal con sus acciones, aunque esto también dejó a Kageyama vulnerable a ataques. Toichiro asestó un poderoso golpe que lo envió a estrellarse contra varios edificios. Kageyama flotó por el cielo sobre una roca mientras las lágrimas corrían por su rostro. ¿Cómo pude ser tan tonto? ¿Qué me pasa?
Quizás solo fue un instante, pero dejé que este poder me controlara. Stein vio que Kageyama estaba sumido en una profunda vergüenza. De hecho, parecía estar tan avergonzado que creó una nube en el cielo para esconderse en ella. Si hubiera visto esto antes de todos los demás recuerdos, Stein probablemente lo habría condenado como un falso héroe que solo buscaba usar su poder para sentir la emoción de las grandes peleas. Pero después de ver cuánto había luchado y superado este niño, el asesino de héroes fue más indulgente con este breve lapsus de egoísmo. Eres muy inestable emocionalmente. ¿Qué te pasa exactamente? Esta es la primera vez para mí también, respondió Shigeo. Quizás sea porque he estado usando demasiado poder, pero simplemente no puedo controlarme. En el cielo, ambos iniciaron otra conversación. Shigeo no entendía cómo la vida de Suzuki podía acabar tan vacía, sin nadie a su lado, aunque afirmaba que simplemente tenía mala suerte. El espera adulto rió, afirmando que nadie en el mundo tenía tanta suerte como él, pero en lugar de discrepar, Shigeo hizo algo completamente distinto. ¿De verdad? Entonces no fue suerte lo que te faltó. Fueron bonos. ¿Qué dijiste? Quiero decir que en tu mundo, eras el único que existía. Vivías en total soledad. Sé cómo se siente, una vida de soledad, una que quiero olvidar. Como si no fuera suficientemente loco para Stein ver a Shigeo mostrando algún tipo de compasión o lástima por alguien como Suzuki, ahora las lágrimas corrían por su rostro como antes. No entiendo, dijo Suzuki, ¿qué es esto? ¿Por qué lloras? Puede que no me creas cuando lo digo, pero es cierto. De verdad no quiero hacerte daño. El asesino de héroes se estremeció de asombro. Esto, era quizás lo más asombroso que Stein había visto hasta entonces. La mayoría de los héroes intentarían acabar con los villanos sin dudarlo, y unos pocos se centraban en protegerlos, pero esto era algo completamente distinto. El corazón de Shigeo era tan grande que era capaz de llorar por sus enemigos, de verlos como personas de una forma que nadie más podía, y eso lo desconcertaba. Desde el suelo, Shigeo procedió a levantar docenas, tal vez cientos de edificios, para intentar aplastar a su oponente, abrumarlo y asegurarse de que resultara herido más allá de su capacidad de lucha. Lo siento. El Esper se contuvo mientras lanzaba todos los edificios hacia Suzuki, aplastándolos en un gigantesco pensamiento de que la batalla había terminado. Ni siquiera alguien tan poderoso como Suzuki podría sobrevivir a algo así. El asesino de héroes estaba completamente equivocado. El Esper adulto volvió a aprovechar la batalla, asestando golpes más potentes y usando la misma bola de edificios que Shigeo había creado contra él. Lo que siguió fueron demostraciones de poder increíblemente potentes, que dejaron la mayor parte de la ciudad arrasada. Pero durante todo este tiempo, Kageyama no hizo nada para defenderse. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué se dejaba golpear así? Suzuki exigió que el adolescente se pusiera de pie y luchara, pero Kageyama se negó. No, ya terminé. Me duele decirlo, pero no soy lo suficientemente fuerte. No tengo lo necesario para mostrarte un mejor camino en la vida. Lo siento. Stein no sabía qué pensar. Rendirse de esa manera era algo que jamás esperaría oír de Kageyama. ¿De verdad dejaría que este loco continuara con sus planes de dominación mundial? Kageyama respondió a esa pregunta con algo más que Stein nunca hubiera esperado ver de Shigeo después de ver todos los recuerdos de su pacifismo y amabilidad. Me rindo. La luz y la compasión que antes había visto en sus ojos se extinguieron por completo. Ahora solo había vacío. Esos eran los ojos de un asesino a sangre fría, y con esta crueldad imponiéndose a él, Shigeo procedió a retorcer el cuerpo de Suzuki como un trapo mojado. Esperaba que pudieras cambiar de rumbo y convertirte en una mejor persona, pero esa esperanza se ha esfumado. Parece que ambos nos estamos influenciando, Raa, bastante. Sí, pero no logré ser una buena influencia para ti. Así que ahí está. En este punto, ambos perdemos. Sin embargo, tenía un último recurso bajo la manga. El villano desató varias ráfagas de energía, una de las cuales envolvió a Shigeo. Por un instante, pareció que Kageyama sería el que moriría, pero de repente, resonó la voz de su amo. Sus ojos estaban cambiando de nuevo. La mirada en sus ojos estaba cambiando como había cambiado con Mogami. Una sonrisa comenzó a dibujarse de nuevo en el rostro de Stein. ¿Era esta emoción otra vez? Esa sonrisa se ensanchó. Sí, lo era. El adolescente había recuperado su convicción más profunda.
Suzuki, cuyo cuerpo se había expandido hasta alcanzar dimensiones monstruosas y con la cabeza envuelta en llamas, procedió a enfrentarse al Esper una vez más, pero la sonrisa del asesino de héroes se desvaneció al ver que Kageyama era rápidamente dominado. Parecía que ni siquiera esta fuerza sería suficiente para prevalecer. Parecía que Suzuki terminaría la batalla de una vez por todas, pero de repente, su cuerpo comenzó a estallar. El villano había liberado demasiada energía almacenada de golpe, y ahora se autodestruiría. El Esper huyó hacia sus aliados, advirtiéndoles de la explosión que probablemente destruiría toda la ciudad y animándolos a huir. ¿Pero podrían realmente escapar de la explosión? Parecía un riesgo demasiado grande. No, la mejor manera de asegurar la ciudad y la salvación de sus amigos era detener la explosión en su origen. Shigeo siguió el mismo razonamiento y regresó lentamente hacia su enemigo, como preparándose para lo que debía hacer. Cuando Kageyama regresó, Stein vio a Suzuki arrodillado, con la mirada fija en el suelo, como si estuviera sumido en sus pensamientos. Cuando volvió a mirar al adolescente, su expresión permaneció inalterada, como si supiera lo que venía a continuación. Has tomado la decisión correcta. No hay manera de evitarlo. Tienes que cortar la fuente de energía antes de que se produzca la explosión, poniendo fin a mi vida. Stein observó su rostro, su voz, sus emociones. La verdadera naturaleza de una persona se revelaba al borde de la muerte, y la naturaleza de Suzuki se revelaba en ese preciso instante. Este hombre podía ser un monstruo egoísta, asesino, sádico y desconsiderado, pero no era un cobarde. Estaba dispuesto a aceptar su muerte, el destino que le aguardaba. Era una lástima que Kageyama tuviera que matarlo, pero Stein sabía que era la única opción lógica. El asesino de héroes esperó a que el adolescente diera el último paso, pero este nunca llegó. En cambio, Shigeo se arrodilló frente a él y erigió una barrera a su alrededor. Espera, ¿qué estás haciendo?, dijo Suzuki. Contener la explosión. Stein entrecerró los ojos, confundido. ¿En qué estaba pensando Shigeo? Seguramente podía comprender que una sola barrera no podría contener adecuadamente una explosión de ese tamaño, e incluso si lograra amortiguar el impacto, casi con toda seguridad moriría en el intento. ¿Qué era esto? Así que al final, no solo no pudiste derrotarme, sino que tampoco pudiste salvar a tus amigos, ni siquiera a ti mismo. ¡Qué trágico! Alguien con tus habilidades debería haberlo manejado mejor. Puede que tenga poderes psíquicos, pero no pueden arreglarlo todo. Pero ¿sabes qué? No tienen por qué. Porque incluso sin mis poderes, aún tengo una opción y controlo mi propio destino. Soy la protagonista. Es mi vida. Por eso vine aquí. Porque por mucho que te odie, no puedo dejarte aquí sufriendo sola. Sería muy triste. Y por eso estoy aquí para ti. Toda la conmoción que Stein experimentó al ver estos recuerdos no fue nada comparada con lo que el asesino de héroes sentía en ese momento. Esta era la verdadera naturaleza de Shigeo. Había elegido permanecer al lado de este hombre, estar ahí para brindarle apoyo y consuelo incluso después de todo lo que Toichiro había hecho. Estaba dispuesto a morir junto a él solo para no estar solo. Este fue un acto de heroísmo que superó incluso los sueños más descabellados de Stein. Esta bondad, era humanamente posible. Pensé que podría reunirme con ella una vez que conquistara el mundo, que por fin podría reencontrarme con ella. Pero resultó que mi camino estaba equivocado, y me di cuenta demasiado tarde. Suzuki bajó la mirada y se encorvó hacia adelante, avergonzado. Ahora ni siquiera tengo la oportunidad de disculparme, al menos déjame terminar esto yo mismo. Stein se quedó boquiabierto. No había manera. Este hombre se arrepentía de lo que había hecho. Stein sabía que no tenía motivos para mentir en un momento como este. En el poco tiempo que Kageyama pasó con él, este adolescente logró cambiar a alguien tan cruel, despiadado y egoísta como este hombre. De verdad lo logró. Entonces te daré esa oportunidad. Shigeo tomó la mano de Suzuki, y la energía que lo envolvía se transfirió a Shigeo, aunque la abrumadora cantidad de energía estaba resultando ser excesiva, y el adolescente gritó de dolor. Parecía que no lo lograría, pero aún así corría el riesgo. Este niño arriesgaba su vida para salvar a este villano de la muerte. Si puedo absorber esto, gritó Shigeo, puedo detener la explosión y salvarte la vida. No, no funcionará. Morirás sí, Suzuki fue interrumpido por más gritos de Shigeo. Dijiste que querías disculparte con tu esposa, ¿verdad? Pues encuéntrala. Dilo alto y claro. Tienes que hacerlo. Yo también. Necesito decirle a alguien lo que siento por él o ella.
El adolescente soltó un último grito antes de que todo el entorno se iluminara con un destello blanco brillante. Al disiparse el brillante destello blanco, el asesino de héroes vio que estaba de vuelta en el callejón. Tal había sido el último recuerdo que Kageyama quería mostrarle. Para Stein, fue como si hubiera pasado toda una vida observando esos recuerdos. Sin embargo, en realidad, habían pasado menos de 15 segundos. Los recuerdos que Kageyama había compactado en una sola bola funcionaban acelerando drásticamente el procesamiento mental, permitiendo a las personas ver recuerdos tan largos en poco tiempo. Mientras Stein estaba ocupado revisando sus recuerdos, los 4 adolescentes, incluyendo a Midoriya, se habían recuperado de la parálisis. Todos comenzaron a acercarse al asesino de héroes, creyendo que el ataque de Shigeo lo había dejado inconsciente, pero se congelaron al ver al villano moverse. Alzaron los puños, pero el Esper extendió la mano para detenerlos. Espera. Shigeo se acercó lentamente al asesino de héroes. Probablemente seguía muy confundido por lo que había visto. No le había mostrado la verdad sobre cómo había sido transportado a esta realidad porque hacerlo revelaría la verdadera forma de All Might. El estudiante psíquico se encontraba a menos de un pie del asesino de héroes, y ambos se miraron a los ojos. Al intercambiar miradas, el Esper ya percibía un cambio radical. La intensa tormenta de odio y determinación en sus ojos se apagó en un instante. Supo al instante que los recuerdos que le había mostrado al villano habían cumplido su deseo. ¿Lo ves? Solo he podido llegar a ser quien soy gracias a las personas que me rodean, y tengo muchísima suerte de haberlas tenido en mi vida. Experimentar la crueldad de este mundo fue lo que me hizo comprenderlo. Las lecciones que me enseñaron y el apoyo que me brindaron es lo que me cambió, y he podido enseñar esas lecciones a otros, brindarles ese mismo apoyo para ayudarlos a cambiar también. Incluso tú me has cambiado. Nunca me había parado a pensar en lo que significa ser un héroe. Siempre creí que era solo un título, algo que se lleva igual que el título de doctor o profesor. Pero ahora entiendo que un héroe no es solo un título. Se define por las acciones que realizas, los sentimientos que te impulsan a actuar, tal como dijiste. También hablaste de la convicción, de por qué la gente quiere ser héroe. Es una pregunta que me he estado planteando últimamente. Elegí ser héroe solo porque me lo recomendaron, pero no he tenido un motivo para comprometerme como mis compañeros. Pero ahora tengo la respuesta clara. Puedo ser un héroe para ayudar a la gente. Me ha recordado lo especial que es ayudar a la gente en sus momentos más difíciles. Ahora, no solo quiero ser una buena persona. Quiero ser un buen héroe para poder ayudar a los demás como me han ayudado a mí. Solo gracias a tus palabras me di cuenta de esto. No sé por qué no pudiste cambiar a nadie con tus palabras antes, pero quiero intentarlo de nuevo. Solo que esta vez, el joven adolescente extendió la mano hacia el villano, estaré ahí para ayudarte a difundir tu mensaje. Stein lo vio. La sonrisa en su rostro, la luz y la compasión en los ojos de Shigeo, y la mano de apoyo que le extendían, todo era idéntico a lo que había visto con Suzuki. Aunque era un asesino en serie, amenazaba a sus amigos y casi le amputaba el brazo, este niño aún quería ayudarlo. Fue la primera persona en valorar los mensajes que transmitía y creer que las palabras del villano tenían un verdadero significado. Para el asesino de héroes, este no solo fue un acto increíble de bondad y generosidad, sino que también sirvió como prueba más de que todo lo que había visto había sucedido. Este niño había hablado con absoluta honestidad, y su mirada no estaba llena de engaño. Aún había varias lagunas en los recuerdos que veía, pero era innegable que todo esto había sucedido. Todas las pruebas que había superado eran reales, y todas las personas que había transformado realmente existían. Todos los demás espectadores se quedaron boquiabiertos. Todos quedaron estupefactos ante las palabras de Shigeo, pues ninguno podía comprender por qué el adolescente tenía que hacer eso. Pero esta conmoción se transformó rápidamente en algo mucho más volátil y odioso para uno de ellos. Ida, al contemplar esta escena, sintió que iba a vomitar. Las venas de sus ojos se hinchaban de rabia, mientras apretaba los dientes y los puños con una furia aterradora. Ver a Kageyama intentar ayudar al hombre que había herido a su hermano mayor puso a Ida furioso. Kageyama, en nombre de Dios, ¿qué estás? Se acerca. Desde el aire, la gente vio a alguien acercándose rápidamente. El Esper reconoció la voz. Era Aux. Shigeo retrocedió unos metros para dejar espacio al tercer héroe, casi perdiendo el equilibrio en el intento. Maldita sea, Mop.
Te dije que no fueras tú mismo a por el asesino de héroes. Los demás no esperaban que el tercer héroe llegara así, pero lo más inesperado fue la persona que tenía en brazos. Tokoyami, quien apenas había logrado mantener la consciencia, se soltó del agarre del héroe y procedió a vomitar con fuerza. Quienquiera que haya enviado esas coordenadas a Tokoyami, nos ahorró mucho tiempo. Me costó un poco entender lo que quería decir, pero sabía que debía ser importante. Ahora todos, llévense a Tokoyami y salgan de aquí. Yo mismo lucharé contra el asesino de héroes. Aux observó la situación, notando las graves heridas que todos los adolescentes tenían, así como a otro héroe, cuyo tiempo de parálisis acababa de terminar y se estaba recuperando. Parecía que ya llevaban un buen rato luchando, y Stein les había infligido un gran daño. El tercer héroe agarró sus alas y sacó dos plumas larguísimas, blandiéndolas como espadas. Ahora te enfrentas a mí, asesino de héroes. Aunque el héroe alado estaba listo para enfrentarse al villano, todos notaban que no estaba en condiciones de luchar. Había hablado jadeando sin parar. Podían ver las profundas marcas de sudor bajo sus axilas y el sudor que le corría por la cara, y por si fuera poco, ni siquiera parecía poder mantenerse erguido. No, los demás sabían que tendrían que seguir trabajando juntos para terminar esta batalla. Así que todos en el callejón, salvo Shigeo, se pusieron rígidos y se prepararon para reanudar la lucha, pero antes de que ninguno pudiera moverse, Stein alzó las manos y dijo lo único que nadie en el callejón esperaría que dijera ni en 1.000.000 de años. Me rindo. La tensión que se acumulaba de nuevo, preparándose para otra pelea, se desvaneció al instante. A todos les tomó unos segundos asimilar lo que acababa de decir el asesino de héroes. Debieron haberlo oído mal, ¿verdad? ¿Quieres contármelo otra vez? Dijo Aux. Dije que me rindo. Te permito que me entregues a las autoridades. También puedes registrarme para despojarme de todas mis armas. Tengo una daga escondida en la manga derecha, por si la pierdes. No me resistiré. El héroe número 3 miró al asesino de héroes como si hablara en otro idioma. Había llegado esperando una gran batalla, pero allí estaba, entregándose sin el más mínimo intento de contraatacar. Sin embargo, quizás lo más sorprendente fue la absoluta opacidad en la mirada de este hombre. Era como si alguien le hubiera absorbido toda la vida y el espíritu de lucha. ¿Puede alguno de ustedes explicarme qué diablos está pasando ahora mismo? Dijo Aux. Estamos tan perdidos como tú, respondió Todoroki. ¿Por qué haces esto? Dijo un native confundido. Hace menos de 2 minutos, diste un gran discurso sobre cómo continuarías tu misión de purgar a los falsos héroes, que recuperarías la palabra héroe y lucharías contra todos los héroes que hicieran falta. ¿Por qué demonios te rendirías de repente a la primera señal de peligro contra un héroe que parece que apenas puede mantenerse en pie? Porque, he visto lo débil que soy en realidad. El asesino de héroes agachó la cabeza y habló con voz más suave. Y no quiero derramar más sangre de la que ya he derramado. Que entonces, Aux no supo cómo responder, pues era demasiado extraño. ¿Cómo podía alguien prepararse de forma realista para la rendición de un villano al comienzo de una pelea? Tras superar lo extraña que era la situación, el héroe decidió buscar al asesino de héroes, manteniendo sus sentidos alerta y usando su don para lanzar plumas flotantes que atacaran a Stein si éste hacía algún movimiento repentino. Pero ninguno de esos movimientos se produjo, y el héroe número 3 rápidamente lo desarmó de todas sus armas. Que alguien de ustedes vea si puede encontrar una cuerda o algo para atarlo. Tokoyami, llama a la policía y diles que envíen también una ambulancia. El adolescente Abigar hizo lo que le pidió y llamó a la policía, informándoles de su ubicación y de que habían aprehendido al asesino de héroes. Al mismo tiempo, Todoroki encontró una cuerda tirada en un contenedor de basura. Todos guardaron silencio, incapaces de articular palabra después de lo que acababan de ver, aunque Stein rompió el silencio. Durante mucho tiempo, pensé que la única manera de arreglar esta sociedad era matando a quienes la corrompían. Pasé años perfeccionando mis habilidades, fortaleciendo mi cuerpo para lograrlo y eliminar a quienes tenían el alma oscurecida por el egoísmo y la avaricia. Pero ahora veo que el verdadero camino hacia una sociedad mejor no es matar a quienes tienen el corazón oscuro, sino alimentar la luz interior. La mirada del asesino de héroes se dirigió a Shigeo, y Aux vio cómo sus ojos apagados se iluminaban. Es este niño quien me ha revelado esta verdad. Stein empezó a caminar hacia el Esper. Aux casi le disparó al villano, pero al mirarlo a los ojos brillantes, comprendió que no hacía falta.
Un niño que ha experimentado la oscuridad del mundo y, en lugar de odiarlo por esa oscuridad, elige verla como prueba de que la luz es aún más especial. Que no guarda rencor ni odio hacia nadie en su corazón, ni siquiera hacia quienes le han hecho daño. Su convicción se basa en ayudar a los demás y transformarlos para que sean mejores personas. Que tiene la voluntad de hierro y la valentía de un héroe, dispuesto a actuar frente al miedo para luchar por sus seres queridos. Y, sin embargo, posee algo, mucho más. El asesino de héroes estaba parado directamente frente a Shigeo, sus ojos rojos y brillantes miraban profundamente el alma del Esper. Su verdadera naturaleza, la esencia misma de su ser, es un alma gentil y pura con una bondad abrumadora como nunca antes había visto. Stein colocó ambas manos sobre los hombros del adolescente, y el Esper sintió que se quedaba sin aliento por un momento. Elijo admitir la derrota a manos tuyas porque nunca encontraré a nadie más digno de ser vencido. Stein. Por eso también he decidido encomendarte mi misión. Transforma la sociedad. Encuentra falsos héroes y cámbialos como has cambiado a todos los que te rodean. Muéstrales lo que significa ser un verdadero héroe. No, no puedo. Todavía me quedan muchas cosas por aprender sobre ser un héroe. Además, no sabría cómo cambiar a los héroes como describes. No estoy seguro de qué criterio usas para juzgar a los héroes, pero no encajo en él. Todavía no soy un héroe de verdad. El asesino de héroes reaccionó con una carcajada estruendosa. Sin embargo, esta carcajada no era la de un asesino psicótico que se divertía con el dolor ajeno. Era la de un amigo cordial y jovial que actuaba como si Shigeo acabara de contar un chiste desternillante. Créeme, niña. Le das un significado completamente nuevo a la palabra. Simplemente sigue haciendo lo que siempre has hecho, y eso será suficiente. Eres invencible, Shigeo Kageyama. El asesino de héroes apartó las manos del Esper y las extendió hacia Todoroki, esperando a que le enrollara la cuerda en los brazos. El adolescente, con 2 dones, tardó en hacerlo, pero se obligó a recuperarse y empezó a enrollar la cuerda en las muñecas del asesino de héroes mientras Aux y Tokoyami entraban y se concentraban en enrollar la cuerda en los brazos de Stein. Stein permaneció inmóvil. La momentánea luz y admiración en sus ojos al hablar con Kageyama se habían desvanecido, y su mirada seguía baja. Sin embargo, el asesino de héroes necesitaba decir algo, esforzarse más para admitir sus crímenes. Tú, Ida. La mirada del asesino de héroes se posó en el adolescente al que había estado a punto de matar hacía apenas unos minutos, e Ida se tensó. Supongo que esto no significará nada para ti, y no podrá reparar el daño que ya he causado, pero lamento el dolor que les he causado a ti y a tu familia. Dile también a tu hermano que lamento lo que le hice. El adolescente de cabello azul se quedó boquiabierto y retrocedió un paso. Normalmente, Ida habría gruñido, temblando de rabia, y habría comenzado a golpear sin piedad al asesino de héroes por siquiera pensar en disculparse después de lo que había hecho. Pero Ida estaba demasiado afligido para reaccionar así. Lo mismo les digo a todos, añadió Stein, mirando al resto de las personas a las que había atacado. Tras ver todo lo que había visto, Stein sintió que la vergüenza y la culpa lo habían embargado. El recuerdo del tiempo de Shigeo en el paisaje mental había sido el más dañino para el asesino de héroes. En sus ojos, Mogami reflejaba en qué se convertiría Stein, o quizás en qué se había convertido sin siquiera darse cuenta. Stein pudo ver lo poco que le importaban las vidas inocentes y los pocos límites que se había impuesto. Al presenciar el sufrimiento infligido a Kageyama y a otros por las acciones de Mogami, ahora podía comprender el dolor que había causado a tanta gente y la profunda miseria que sentían. Vilipendié a este joven por hacer lo mismo que yo mismo había permitido. Me consumía el odio. Para matar a quienes albergaban oscuridad en sus corazones, usé la oscuridad de mi propio corazón. Todo este tiempo, creí empuñar esa oscuridad como un arma, una espada de justicia que tenía bajo mi control. Pero no vi cuánto se había extendido. Habría seguido corrompiéndome hasta que mi humanidad prácticamente se desvaneciera, y convicción se convirtiera en una palabra más para el odio. Ese odio que sentía por los falsos héroes me cegó a todo lo demás. La verdad de que las personas podían cambiar. Pero quizás lo peor de todo fue que traicioné a mi yo más joven, el niño que aspiraba a ser un héroe como Olmigt. En cambio, en esto me convertí. En un asesino dispuesto a mutilar y matar incluso a niños. No tuve la fuerza interior que posee Kageyama para hacer justicia a ese sueño y convertirme en una buena persona como yo quería.
Por los crímenes que he cometido, mi incapacidad para ver la bondad en el corazón humano y por traicionar el sueño que una vez tuve, aceptaré mi castigo. Como antes, todos en el callejón estaban paralizados por la conmoción ante el sincero arrepentimiento y remordimiento del asesino de héroes por sus acciones. Tras sacudir la cabeza para salir de su incredulidad, Auch tomó al asesino de héroes y comenzó a guiarlo fuera del callejón. Por Dios. ¿Qué acaba de pasar? Preguntó Tokoyami. Está en cambio, respondió Shigeo, eso es lo que pasó. Bueno gente, ese fue el capítulo número 25, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.